Bem, olá a todos. Estamos aqui no 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e no 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina. Nós estamos iniciando uma roda de conversa, que é um programa que o PROLAN está pensando para poder elaborar uma memória dos eventos do PROLAN. E hoje a gente tem especialistas, estamos convidando os especialistas que participaram das conferências e das mesas redondas. E trazemos também alunos do PROLAN ou alunos de outras universidades para ajudar nessa roda de conversas, né? É a participação, então, de ativos colaboradores para essas reflexões que estamos levantando nas discussões com demais pesquisadores desse congresso. Bom, nessa edição do dia 6 de novembro de 2024, falamos com o professor Gregório Meza Quadros, que é um professor que vem nos brindar, que falou agora recentemente numa conferência. Ele é da Faculdade de Direito em Ciências Políticas e Sociais, é do Grupo de Investigação de Direitos Coletivos e Ambientais da Universidade Nacional de Bogotá. A comunicação dele teve o título Sociedades Rurais, Conservação, Ambientalismo Popular, Justiça e Direitos Ambientais. Ele fala um pouco, alguns conceitos que nós vamos aprender, são conceitos novos, conceitos um pouco complexos, mas eu penso que o professor vai nos dar a chance de compreender melhor o que é o capitaloceno androcêntrico e a reflexão sobre a questão, as relações entre a sociedade, entre a natureza e entre o capitalismo. Então, a gente traz para conversar com o professor a Maria Aparecida Martins de Paula. Ela é doutoranda do PROLAN, do Programa de Integração da América Latina do PROLAN, e trabalha os temas de direitos ambientais e direitos humanos na América Latina e no Caribe. Ela é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade de Mackenzie, mestre em Matemática aplicada pela USP e graduada em Direito e Engenharia Elétrica. Bom, trazemos também a Vini Maiana Lima Ramos. Ela é advogada com formação sólida e diversificada, é doutora em Direito da Universidade Nacional da Colômbia e doutora em Ciências da Integração da América Latina pela USP. É mestre em Planejamento Ambiental pela UCSAL, especialista em Direito Político. Trazemos também o Evandro. O Evandro é doutorando do PROLAN. O Noro Fernandes, ele é formado em Ciências Econômicas pela UFSM. Ele está no final do doutorado, ele atua como professor e consultoria na área ambiental. E ele ministra aulas de economia ambiental e sustentabilidade. Então a gente tem um grupo de alunos, de profissionais que podem manter um bom diálogo com o professor Meza. Bom, professor, em primeiro lugar, a gente gostaria que o senhor explicasse basicamente a escolha desse tema. É um tema que o senhor vem desenvolvendo há mais tempo, o senhor preparou especialmente para o Brasil, qual é a relação que o Brasil pode ser com esse tema, enfim, algumas perguntas assim que vão sendo incrementadas, enriquecidas com a participação dos colegas do PROLAN. Boas tardes para todas, para todos, é um verdadeiro honor estar com vocês aqui, poder conversar um pouco sobre ideas que he construído en los últimos 35 años y el mayor interés compartir con Brasil y con Latinoamérica nuevas formas de pensar e repensar este continente. Seja bem-vindo, professor, né, nesse nosso debate, né, que a gente quer aprofundar um pouco mais essa sua discussão, que foi muito gratificante ouvi-lo na conferência de abertura. Né? Passo para a Vini aí fazer um primeiro questionamento. Bom, já que esse será um registro, né, para o PROLAN e para outras pessoas que ainda têm interesse também no PROLAN, bom, boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar com vocês, estar com o professor Gregório, meu orientador em dupla titulação com o PROLAN. Né? E inicialmente, né, além de discutir sobre a temática que o senhor trouxe para este evento,
falar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa, né? O grupo pelo qual eu também faço parte, que é o Grupo de Investigação em Direitos Coletivos e Ambientais da Universidade Nacional da Colômbia. E eu gostaria de saber um pouco mais sobre o grupo, porque eu acredito que ele também tem muito da sua trajetória nesses estudos. Gracias, Billy. Voy a intentar hablar en un español muy lento, a ver si logro decir algo en portugués. El Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales, GIDCA, nace a comienzos del siglo XXI con ocasión de mis reflexiones sobre la necesidad de transformar el mundo del derecho y el mundo de la política en perspectiva ambiental. Asunto bastante complejo, difícil, en una academia que se sigue moviendo, ya se movía muy lento en las teorías antiguas y en las visiones casi decimonónicas del siglo XIX del derecho. Y fines del siglo XX, cuando yo termino mi carrera de Derecho en el pregrado, la graduación del pregrado en Derecho en la Nacional de Colombia en Bogotá, aprendí muchas teorías, pero teorías antiguas. Y mi preocupación era, los problemas antiguos tienen ciertas persistencias, pero hay nuevos problemas, hay nuevas situaciones en el mundo contemporáneo que implican que pensemos y repensemos de manera distinta el derecho y la política. Y tuve la oportunidad, siendo de un origen humilde, campesino, de un lugar de Colombia en el nororiente, cerca de la frontera con Venezuela, de tener como acceso a formas de pensamiento distinta con pueblo indígena, los UBA, y unas comunidades campesinas de las cuales yo provengo, que decían cosas distintas a las que la universidad enseñaba en términos de cómo se dice el derecho y se produce el derecho. Por ello, yo regreso de Europa de hacer mis estudios doctorales en el año 2001 y justamente con las ideas que traje, que fueron unos debates muy interesantes con el mundo europeo, que dio el origen al discurso de los derechos humanos a comienzos del siglo XVI, estábamos en la universidad pensando en creación de grupos de investigación, porque a veces parecía que la investigación en derecho no era como el escenario de creación de grupos de investigación, porque parecía que la investigación era solamente formal, de mirar normas, de mirar decisiones de jueces, y nosotros desde nuestra nueva visión del derecho decíamos, hay muchas cosas por investigar en el derecho, porque el derecho es una construcción social, humana, que requiere justamente mirar las múltiples posibilidades de cómo se producen los problemas y conflictos humanos, y pues mi mayor interés era justamente por mi primera relación con pueblos indígenas y comunidades campesinas y demás comunidades étnicas, ver esa relación entre lo que hacen esas comunidades, esas sociedades diferenciadas, y lo que el Estado colombiano y la sociedad mayoritaria hacían, y era una especie de contradicción. Entonces me interesaba analizar esa situación. Ya había empezado con mis estudios de maestría y doctorales, y entonces yo decía, un grupo de investigación es un buen escenario para discutir ello con estudiantes y otros profesores, y ahí creé en fines del año 2001 el grupo de investigación GIDCA, y es un grupo que viene produciendo conocimiento. O sea, GIDCA es un grupo de investigación con profesores, estudiantes de distintos niveles de formación, que produce conocimiento ambiental desde el derecho y la política, pero lo produce conjuntamente con esos pueblos, sociedades y comunidades. Para decirlo de forma sencilla, no nos inventamos nada, sino que lo que sabemos hacer realmente es sistematizar ese conocimiento y ese pensamiento alterno, y lo desarrollamos en una perspectiva académica e investigativa diferente, y aparecen voces distintas en el derecho, visiones distintas del derecho, y somos de alguna manera una especie de puente entre el conocimiento hegemónico de la sociedad occidental moderna y el pensamiento tradicional étnico, campesino y urbano marginalizado, para mostrar que hay otras maneras de ver el mundo, que seguramente con ocasión de los problemas humanos de las últimas décadas y de las últimas centurias,
requieren unos cambios y transformaciones necesarias. Por lo tanto, HITCA como grupo de investigación contribuye a producir conocimiento alterno que ayude a resolver problemas humanos. Perfeito, professor. Inclusive, o senhor recebeu recentemente prêmio referente à pesquisa, não foi? Na Universidade Nacional. Sí, HITCA ha obtenido varias menciones, premios con ocasión de la, digamos, de la producción académica en ese ejercicio de sistematización, y por un lado, investigadores del grupo de investigación han obtenido premios nacionales e internacionales justamente por producir conocimiento alterno, sistematizarlo, y en 2 ocasiones el director ha obtenido el premio de investigador emérito de la universidad justamente por esas contribuciones a la producción y sistematización de conocimiento de manera distinta. Y estudiantes e integrantes del grupo de investigación participan en múltiples conferencias nacionales e internacionales porque nuestra acción no es solamente la sistematización del conocimiento para producir artículos, libros y productos académicos, sino que esos productos se traducen en acciones concretas ante distintas instancias del Estado colombiano. Por ejemplo, ante los jueces, intervenimos apoyando a indígenas, a campesinos y además comunidades y sociedades étnicas y campesinas y a comunidades urbanas, defendiendo sus derechos, que son derechos ambientales, defendiéndolos ante los jueces. Los ponemos esa discusión ante el Congreso de la República para que tenga en cuenta esos criterios, pero también después lo llevamos al gobierno nacional, regional o local para que sirva de elemento de orientación de la construcción y producción de políticas públicas, y a su vez incidimos ante los organismos de control, que en Colombia son fundamentalmente la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales, es decir, en niveles locales, regionales y nacionales, hacemos esas intervenciones. Y en ocasiones hemos intervenido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ayudando justamente cuando no hay resolución de conflictos internos, vamos ante el juez interamericano a que proteja los derechos. Professor, boa tarde a todos e todas. O professor pode falar um pouquinho sobre essa relação entre os direitos humanos e a proteção ao meio ambiente? Perfecto. Ese es el centro de mi discusión académica en los últimos 25 años. Una de mis primeras intuiciones cuando yo estaba estudiando Derecho en el pregrado era justamente una especie de reduccionismo de la discusión de los derechos a solo los derechos humanos. Y como yo venía ya trabajando con pueblos indígenas y comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes en Colombia, con indígenas, comunidades quilombolas y camponesas de Colombia, yo veía que había otra visión de los derechos. Y esa visión de los derechos estaba muy asociada a la idea de que no solo existe la necesidad de proteger a los seres humanos, sino que incluso para proteger a los seres humanos se requería proteger la naturaleza, por la idea que tienen esas sociedades de no estar desconectadas de la naturaleza o de los ecosistemas y de sus territorios que habitan. Entonces, esa discusión que era, digamos, muy práctica, yo la elevo a teoría, hago esa transformación de un ejercicio esencialmente práctico de concebir derechos. Los derechos humanos son importantes, los seres humanos son muy, muy importantes, pero incluso para proteger a los seres humanos se requiere proteger la naturaleza. Eso que al comienzo pudiera parecer un poquito utilitarista, tenía el sentido de que era la visión de las etnias y de los campesinos y de ciertas comunidades urbanas. Por lo tanto, lo que yo hago es, si me permiten la expresión, juntar o articular derechos humanos con esa nueva afirmación de derechos de la naturaleza, derechos de los ecosistemas, y juntarlos me salen los derechos ambientales. Por una concepción que yo también aprendí de indígenas, de camponeses y de habitantes urbanos, y por supuesto de académicos, que fueron mis profesores y profesoras, que me enseñaron que esa visión liberal o conservadora de la modernidad de los últimos 5 siglos, lo que había hecho era segmentar y separar al ser humano
de los ecosistemas y la naturaleza. Entonces, de alguna manera, al comienzo no era tan claro para mí, pero después es suficientemente claro que hay que articular o juntar lo humano y lo ecosistémico, y me da los derechos ambientales. Por eso yo presentaba el lunes en mi presentación una gráfica donde para mí está el ambiente es el planeta Tierra y todo lo que lo rodea, integrado por dos grandes subsistemas, los ecosistemas y los seres humanos como cultura. Si están separados por una teoría hegemónica del mundo, que lo llamamos teoría liberal, en el último tiempo teoría neoliberal, que separó y segmentó. La alternativa en mi perspectiva y en la perspectiva de Hipka es que hay que conectar de nuevo esas dos grandes dimensiones, esos dos grandes subsistemas. Por tanto, ustedes no escucharán mucho al profesor Mesa hablar de medio ambiente. Siempre hablaré de ambiente porque en la realidad, no solo en la teoría, sino en la realidad, seres humanos estamos conectados íntimamente con la naturaleza. Íntimamente, es decir, no hay posibilidades de separación, sino solo aquí. Para unos seres humanos que se inventaron eso y lo desarrollaron en el siglo XVI y que casi 5 siglos después es la teoría y práctica hegemónica del mundo. Sim, professor, como fazer isso num mundo que até a agricultura atual é feita como uma indústria? Como retomar esse caminho? Porque eu observo assim ao longo da minha vida como tudo isso mudou. As pessoas viviam, por exemplo, em cidades pequenas, em sítios, elas consumiam um pouco, era plástico, não era comum se ver plástico. Eu me lembro de ir comprar cereais com um saquinho de papel, a gente voltava para casa, não tinha saquinho plástico. Então, como fazer isso no mundo, com essas dimensões que o mundo tomou? Como se reconectar com a Terra? Muy bien, excelente pregunta. Difícil hay una especie de razón que yo la exploré empezando a estudiar Derecho con un antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y con un filósofo que me orientaron mucho este pensamiento, que justamente a su vez me permitió conectarme con el pensamiento étnico y campesino. Y es, el ser humano ha sido biotecnólogo desde hace milenios. ¿Por qué? Porque el ser humano fue capaz de usar y transformar la naturaleza. Al comienzo lo hacía con cuidado, pero llegó un momento, especialmente en el siglo XVI, donde empezó a hacerlo en esta desconexión que les he comentado. Pero justamente el hecho de el ser humano volverse o dejar de ser cazador y recolector, hace unos 12 a 14 milenios, el ser humano se volvió agricultor. Y cuando se vuelve agricultor hay una transformación tecnológica extraordinaria, la segunda gran transformación extraordinaria del ser humano. Y la primera es la producción de herramientas, cuando la mano prensil pasa a ser esto que nos permite hacer herramientas. Hicimos los primeros arcos, flechas, lanzas, y eso transformó al ser humano de un cazador como cualquier otro animal a producir herramientas sofisticadas, y ese fue el primer momento de depredación. Yo lo cuento en mis textos, que para mí es como el primer momento de afectación del ser humano a la naturaleza, pero era pequeña en todo caso porque no había muchos seres humanos, no había los 8.000 millones de individuos humanos que tenemos hoy. Pero la segunda gran transformación es la agricultura. Y la agricultura implicó un asunto interesantísimo, y es que cuando el ser humano decide cultivar algo, a su vez está definiendo qué no cultivar. En últimas, decide que cultiva trigo si habita en el Bajo Egipto o en Mesopotamia, o decide sembrar arroz si estamos hablando de los valles y las culturas anfibias de China y del sudeste asiático, o maíz en el altiplano mexicano o incluso en Sudamérica. Decide cultivar eso y significa que empieza a seleccionar semillas, y al seleccionar semillas toma partido por unas semillas, entonces abandona otras, y las otras seguramente con la especialización de la agricultura
empieza una pequeña acción de afectación a la diversidad biológica, cómo la naturaleza estaba funcionando. Pero eso es pequeño. Pero pasados unos cuantos milenios, llegamos al siglo XVI, donde hay una nueva transformación energética de la relación del ser humano con la naturaleza, y esa transformación empieza a usar de otra manera la naturaleza. Entonces los intercambios se generalizan, y esos intercambios coinciden con lo que se conoce como los nuevos descubrimientos tecnológicos, la imprenta en Europa Occidental, la brújula y todas esas cosas que ya en China funcionaban, permiten que los europeos lleguen al territorio conocido como Abya Yala y que hoy llamamos América. Entonces, en ese territorio había seres humanos, las sociedades originarias y tradicionales de estos territorios fueron acusadas, convertidas, digamos, denominadas salvajes, por oposición al europeo que empezó a dominar, y en esa dominación trajo formas y prácticas culturales, sociales, económicas, políticas, totalmente contrarias a este territorio, y ahí empieza una nueva forma de depredación de la naturaleza con ocasión de la forma capitalista. El capitalismo está en génesis, está en formación en el siglo XVI, y justamente se desarrolla con los descubrimientos tecnológicos, y a su vez con el concepto de descubrimiento que crea la Academia Europea, especialmente Salamanca, el centro de producción del conocimiento, que es la Universidad Española, la más poderosa del mundo en la época, y eso se empieza a enseñar en la universidad, y eso que se enseña en la Universidad Española es: Europa es civilizada, los habitantes de estas tierras o no son humanos, Ginés de Sepúlveda lo dijo, Fray Bartolomé aceptaba que sí eran humanos, pero que como no eran lo mismo que los europeos, pues por lo tanto no eran sujetos de derecho en el sentido como lo podríamos pensar hoy. Y entonces empieza esa forma de transformación de la agricultura europea, se trasplanta aquí, pero a su vez hay una especie de intercambio de productos de esta región, de este continente, a Europa. Entonces aquí llegan los caballos, pero había llamas, alpacas, vicuñas, llegan las vacas, llegan los perros de esa región, pero aquí había perros, los perros andinos y los perros centroamericanos. Está el bisonte en Norteamérica reemplazado por las vacas después. Y así, entonces hay una especie de intercambio. Aprovecho, yo soy profesor, recomiendo que se puedan leer algún día un texto maravilloso de Crosby, cuyo texto se llama Imperialismo Ecológico, 900-1900. 1000 años de historia de intercambio de especies naturales y especies culturalizadas por el ser humano. ¿Por qué? Porque el perro, que era un animal salvaje, un lobo, después es domesticado por el ser humano y es el perro moderno. Y lo mismo los gatos y las demás especies. Las vacas pues eran salvajes en su momento y pasaron a ser animales culturales con ocasión de la transformación humana. La agricultura europea se trae porque ya tiene una génesis monocultivo. Es la clave de la forma agrícola europea. Pero la forma de producir en América, en Abya Yala, es una forma totalmente distinta. Les invito también que empiecen a leer, si no han leído, y en geografía creo que lo han leído, Murra, un autor que nos habló hace unas décadas del control vertical de los pisos térmicos. Cómo producían los incas, cómo producían los mayas y cómo producían los muiscas en Colombia, el centro de Colombia, ese pueblo indígena. Pues los pueblos andinos, pero también los mayas y los aztecas, sabían que la naturaleza, en el caso de nuestro continente, tiene una diversidad de climas con ocasión de las montañas. Los incas lo sabían, entonces cultivaban en tierras altas, en tierras medias y en tierras bajas los productos que la misma naturaleza producía. Entonces, esas sociedades tenían clarísima la biodiversidad de la naturaleza, es decir, de lo que comían, era de los distintos productos, y sabían que la naturaleza, con ocasión de su actuación natural, producía de lo que producía. Hay un concepto que el pensamiento moderno desarrolla y que se llama biomímesis. Bio, vida,
mimesis, imitación. Entonces, la imitación de la naturaleza es un elemento clave. Y cierro esta parte con los europeos traen el monocultivo y rompen la idea aquí del policultivo. Es un choque radical de culturas donde justamente se impone la visión negativa monocultivo e pierde la idea de la diversidade biológica policultivo. Professor, dando continuidade nesse seu pensamento, como que a gente pode, e utilizando o título do evento, nos reconectar então a esses saberes originários, a essa economia não capitalista, uma economia circular, em que seja possível que as populações tradicionais e os saberes contribuam para uma distribuição mais equitativa dos recursos naturais, que são os bens comuns de toda a população, de todos os povos. O senhor pensa, o que o senhor tem a dizer sobre o direito ambiental? Ele tem força suficiente para formarmos ou alcançarmos uma justiça ambiental? Oh, esos son 17 preguntas en una sola. Pero muy bien, creo que eso ayuda un poco a orientar lo que quiero decir, y es esa serie de preguntas hechas así, múltiples, son muy buenas para tratar de responder integralmente y sistémicamente la manera distinta como deberíamos actuar en la naturaleza, porque justamente el liberalismo y la versión moderna del mundo parece que no hay sino una única pregunta y una única respuesta. Entonces, gracias por hacer el ejercicio de las múltiples preguntas. Casi que empezaría por la última parte, el último componente, y es poder avanzar hacia la idea de justicia, que yo denomino justicia ambiental. Ese concepto lo creé en 1998, hace mucho tiempo, y en el año 98 empecé a desarrollar la idea del concepto de derechos ambientales, justamente en lo que indiqué al comienzo de juntar, reunir, intercambiar. Y el problema central radica en cómo llegar a eso, o sea, el procedimiento. Y en el procedimiento, en el derecho, hay unas experiencias maravillosas asociadas a avanzar a la reconexión. No, creo que no basta, o por lo menos yo en mi teoría, yo sigo trabajando con esas sociedades, las defiendo sus derechos y trabajo con ellas permanentemente. Mi teoría no dice que todos y todas debamos volvernos ahora indígenas, afros o campesinos. No, eso no. No, es como la teoría que ellos tienen. Para mí es una teoría contundente desde el punto de vista científico. Pero además, sobre todo, su práctica es tan contundente que llevan 5 siglos de sobrevivencia a los embates del capital. Algo debe tener esa teoría y esa práctica de que ha permitido que millones de seres humanos a lo largo del mundo hoy vivan distinto a cómo vive el capital y cómo ha agenciado el capital. Para mí eso es un elemento clave. Algo tienen ellos, y lo que yo he investigado y he encontrado es que justamente es una forma distinta de ser, de vivir, incluso de tener, de pensar y de actuar con otros. Eso es lo distinto. Y eso distinto está basado en unos elementos que desarrollé años después en un texto que también recomiendo que se lean, ese sí es mío, de producción mía, que se llama Ambientalismo Popular. También un concepto que creé en el año 98 con ocasión de cómo son las formas, digamos, de pensamiento ecologista y ambientalista de lo alternativo. ¿Por qué? Porque Europa y después Norteamérica nos enseñaron cómo conservar o cuidar la naturaleza. Y se inventaron el preservacionismo, que es una visión, yo no estoy muy de acuerdo con esa visión, porque el preservacionismo es una visión de conservación que dice que la naturaleza no puede tocarse. Preservar significa no tocar la naturaleza. Pero todos esta mañana y ahora en el mediodía consumimos naturaleza. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos necesitamos naturaleza. O sea, es imposible que el derecho y la política definan que no podemos consumir naturaleza. Pero los europeos y los norteamericanos se inventaron la preservación como no toque. Por lo tanto, esa teoría es inadecuada, pero ellos la formulan en el sentido de presérvese la naturaleza para que después el capital llegue cuando necesite naturaleza, esté disponible para el capital. Por eso yo entonces desarrollo el concepto de capitaloceno androcéntrico o androceno capitalocéntrico con la siguiente idea.
En el año 2000, dos pensadores brillantes escriben el concepto de antropoceno. Es solo una hojita que ustedes pueden leer, recomendaba yo el lunes, en una revista especializada estadounidense sale ese artículo de Crutzen y Sturmer, esos dos pensadores, que bautizan la idea de que entramos a una nueva era geológica, la del antropoceno. Buen concepto, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque los seres humanos no todos actuamos en la naturaleza o en el ambiente de la misma manera. Por tanto, yo digo, no estamos en la era del antropoceno, sino en una era donde hay unos seres humanos que orientan lo que hay que hacer. ¿Quiénes son esos seres humanos? Mayoritariamente hombres. Por lo tanto, es distinto andro, hombre, varón, macho, patriarca, a antropo. Antropo es ser humano, todos los seres humanos, hombres, mujeres y los demás géneros. Por lo tanto, en la academia a mí me interesa la precisión conceptual. Androceno, estamos en una era distinta, no la era del antropoceno, sino del androceno. Pero esa era del androceno no es cualquier era. Está en un momento del capitalismo, en particular en el capitalismo de fines del siglo XX y comienzos del XXI, por eso lo llamo yo capitalocéntrico, es decir, el capital dice lo que hay que hacer, pero obvio, el capital no funciona solo, son con seres humanos concretos. Y les cuento que ayer la primera potencia del mundo votó y llevó a que ganara un representante clarísimo de la era del capitaloceno androcéntrico. Es el macho patriarca machista más connotado del mundo, de apellido Trump. Y además está en el centro del capital. Eso significa que nosotros debemos tener desde la academia más cuidado y seguramente ser como más exigentes y más rigurosos en lo que hacemos, en lo que investigamos, porque los años que se vienen son muy duros. Y cierro con el último pedacito de tu pregunta. Entender la idea de derechos ambientales es importante para la idea de justicia ambiental, porque la justicia ambiental no puede ser reducida a una dimensión de la justicia, sino que en mi teoría y en mi práctica la justicia ambiental tiene múltiples conceptos, múltiples elementos. Yo desarrollo 18 elementos de justicia ambiental en la idea de lo integral y lo sistémico, justicia con los seres humanos, justicia con la naturaleza también. Si no, no es justicia, será justicia incompleta, será justicia, si me permiten, medioambiental. Sí. Outras perguntas? Mas, Professor, eu assim, sinto dificuldade de ter um comportamento sustentável hoje em dia. Por exemplo, um dia eu fui tomar um sorvete e falei, vou pedir no cone, que é biodegradável, né? Aí ele já logo me deu a pazinha de plástico. Então, assim, dá a impressão que para a gente ter atitudes, a gente precisa se reconectar, se juntar com outras pessoas, né? A gente tem que dar as mãos e seguir juntos. Como mobilizar as outras pessoas com a gente? Assim, eu não sou política, mas às vezes eu tenho vontade de que algumas pessoas se movimentem comigo em atitudes concretas, né? Por exemplo, no meu bairro, na minha rua, eu brigo porque cortam as árvores. Então, assim, tem poucas árvores nas cidades, né? As cidades por exemplo, uma coisa que me causa muita tristeza assim, as pessoas não estarem bem informadas pelo seu próprio bem-estar, assim, da sua rua, né? Não precisa pensar nas próximas gerações. Então, às vezes, eu penso que falta um pouquinho de informação e como unir essas pessoas, né, nessa luta que tem que ser coletiva, porque sozinho não dá para fazer. Perfecto. De nuevo, gracias, María Aparecida. Hay una dimensión que a mí me parece muy, muy, muy interesante, y es la acción humana debería ser colectiva, tú lo dijiste en la misma pregunta, pero la acción humana en los tiempos del capitaloceno androcéntrico es una acción esencialmente individualista. Sí. Ese es el primer serio problema del capitaloceno androcéntrico, se basa en la competencia y en la defensa del individualismo. Y eso es terrible porque nos han puesto a competir entre hermanos primero en el hogar y luego entre compañeros y compañeras en la escuela, en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, y después en la fábrica, en el trabajo, en todos los escenarios es una competencia. Y el mundo de la competencia es totalmente contrario al mundo de la naturaleza.
La naturaleza funciona solidariamente. No es posible que exista la diversidad biológica amazónica o del cerrado brasilero o de la mata atlántica si no hay intercambio y conexión entre plantas, insectos, pájaros, mamíferos, y entre humanos, y entre el suelo, y entre el clima, y entre las aguas, en últimas todos los elementos de la naturaleza. La naturaleza funciona así, pero el capital oceanocéntrico reduce a individuos, separa, segmenta, parcela, divide, y ese es un problema. Una propuesta para lograr transformar eso, de nuevo, es la idea de cooperación. Y una idea de cooperación se llama biomímesis, que les conté hace un momento. Pero la biomímesis ha sido interpretada por el capital y ahora la biomímesis es el nuevo negocio del mundo. El capital ya sabe que hay que imitar la naturaleza para hacer negocio, pero en cambio biomímesis debería ser la manera para la sustentabilidad del mundo. ¿Sí? Pero entonces si la usamos como negocio, eso no va a resolver el problema. Es cómo hacemos para cooperar. En últimas, cómo hacemos los seres humanos para ayudarle a la biodiversidad natural, el bosque natural amazónico o la floresta amazónica en general. ¿Cómo ayudarle? Pues úsela con cuidado. Usted puede sacar de a poquito y con cuidado, es el pensamiento étnico tradicional que yo desarrollo en ambientalismo popular. En cambio, el capital oceanocéntrico dice, saque la mayor cantidad posible del bosque amazónico, porque si no lo saca hoy, mañana llega otro y se la lleva. Entonces es una competencia por quién saca más en el menor tiempo posible. Los tiempos del capital no son los tiempos de la naturaleza. Pero ¿cuál es nuestra gran tragedia? Los tiempos del capital están poniendo al ser humano como especie en el límite. Y el límite es la crisis climática, la crisis de la diversidad biológica y la crisis antidemocrática. Yo, por ejemplo, no separo el problema político, digamos, de lo que tiene que ver con lo que llamamos democracia, de la crisis climática y de la crisis de la diversidad. Eso va junto. Es decir, no es gratuito que haya ganado Trump en Estados Unidos. Estamos justamente un ser humano que no cree en la crisis climática en el anterior gobierno, cuando fue presidente, y los estadounidenses votaron mayoritariamente, dijo que la crisis climática, ellos no hablan de crisis climática, es un concepto que yo desarrollo, hablan de cambio climático, es un cuento chino de los chinos, dijo Trump en su momento. Oye, la crisis climática es real. Yo, por ejemplo, distingo, discúlpeme el paréntesis, hay que distinguir cambio climático de crisis climática. El cambio climático existe desde hace 4.500 millones de años. El clima cambia y ha cambiado desde que la Tierra surgió, hace 4.500 millones de años. Pero en cambio la crisis climática es el resultado de acciones humanas, de humanos específicos del norte global, haciendo lo que están haciendo desde hace 250 años, transformando radicalmente la atmósfera, erosionando terriblemente los suelos del mundo, aprovechándose de manera injusta de la naturaleza. Eso tiene que ver con injusticia antiambiental, porque quien roba a la naturaleza, no solamente roba a la naturaleza en el sentido abstracto, sino también le roba a los seres humanos. Y entonces robar a humanos y robar a naturaleza es lo que yo llamo injusticia ambiental. Por lo tanto se requiere justicia con la naturaleza y justicia con los seres humanos. Pero no vamos por la vía correcta. Esta idea de qué hacemos con los plásticos, pues ¿cuál es el problema? El plástico es un resultado del capitaloceno. Pero el plástico no resolvió problemas. Claro que sí. Con certeza todos los seres humanos, o la mayoría, sabemos que podemos usar el plástico varias veces, pero el capitalismo se inventó que era plástico de un único uso. Pero las mujeres en muchas partes del mundo usan 10 y 50 veces los plásticos. Pero entonces el capitalismo dice, no, use y deseche. Y esos son los tiempos cortos. Entonces es como, a mí me parece que la clave estaría en la especie de una remirada o reconexión. En últimas, pensar y repensar cómo funciona la naturaleza para copiar lo proactivo y positivo de la naturaleza. Yo le explico a mis estudiantes en Bogotá, y les explico a ustedes hoy aquí en la USP, hay una manera distinta de relacionarnos, y esa manera de relacionarnos debe pasar necesariamente por imitar la naturaleza, pero en lo proactivo y positivo, porque la naturaleza a veces actúa de una manera que no es posible llevarla al derecho ni a la política. ¿Cuál es esa manera? El pez grande se come al chico. Así funciona la naturaleza.
Pero esa ley no la podemos trasladar al humano. ¿Pero cuál es el problema? Esa es la ley que más les encanta a unos seres humanos. Pongan atención lo perverso del capitaloceno androcéntrico. Copió, ojo, eso también por supuesto es más antiguo que el capitaloceno, pero es la ley actual. La competencia entre unos y otros es justamente la imposición del pez grande, se come al chico. ¿Quién es el pez grande? El capitalismo. ¿Quién es el pez chico? Las comunidades y sociedades tradicionales que viven a un ritmo parecido al de la naturaleza. Por lo tanto, la sustentabilidad solo es posible en el tiempo largo. Por eso no me gusta el concepto de desarrollo sostenible que creó Naciones Unidas. Ese concepto no es más que teñir de verde al capital. Y el desarrollo no puede ser sostenible por una razón sencilla, que lo he teorizado desde hace 25 años. Desarrollo en Colombia, Brasil, Latinoamérica y el mundo significa crecimiento económico ilimitado. Esas tres palabras son la gran tragedia que nos enseña el capitaloceno androcéntrico. Ergo, para resolver los problemas humanos, para que haya sustentabilidad de verdad, no podemos aceptar desarrollo en el sentido de mal desarrollo, que es lo real que existe. Lo sostenible pesa tan poquito que el desarrollo, no sé cómo decirlo en portugués, pero en español, espicha, aplasta, Maga. a la sostenibilidad, y lo ilimitado es la gran tragedia. ¿Por qué un ser humano hoy, 2024, en noviembre 6 del 2024, tiene 295 billones de dólares? ¿Y por qué hay 1.450 millones de seres humanos en el mundo que esta noche se acostarán sin comer? Por el capitaloceno androcéntrico. Mayor riqueza de unos poquitos, miseria de mucha gente. Ese es el problema, esa es la consecuencia concreta. Yo hablo de derechos ambientales justamente por eso, porque requerimos transformar eso. Porque no solamente podemos, digamos, ¿cómo se llama eso? Debatir, teorizar, conversar, sino necesitamos darle respuesta al mundo de hoy y a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. Las generaciones futuras tienen derecho a vivir dignamente. Y las generaciones futuras, yo hablo no solo de los humanos, también las generaciones futuras de las demás especies del mundo tienen derecho. Porque somos una especie privilegiada. Sí, pueda que sí, pero no podemos dejarle dañado al mundo. Creo que la naturaleza reclama, el ambiente reclama, la madre tierra, como dicen los indígenas, o la Pachamama, como dicen los indígenas andinos, reclama que actuemos bien. Y creo que es un llamado fuerte a la academia para que tratemos de hacer distinto, para ver cómo transformamos. Y esta idea de las R's, reciclar, reusar, reutilizar, es importante. Pero hay un serio problema. A veces nos dicen y nos echan la culpa. Ese es el concepto de antropoceno. Usted, como es un humano, y usted un humano más, todos somos iguales en el deterioro ambiental. No. Y por lo tanto después nos dicen, entonces usted resuelve el problema de la contaminación en su casita. Entonces usted ahorre agua, usted no use muchas bolsas de plástico, usted Oye, pero eso no se resuelve solo así. Eso es importante. Claro que sí, hay que ahorrar agua, hay que no malgastar agua, no hay que usar bolsas plásticas, pero hay que elevar, creo yo, además de eso es importante, los grandes problemas humanos, que empiezan justamente por saber quién está actuando de manera más grande, grave y equivocada, y a eso yo lo llamo huella ambiental. Profe, aproveitando a provocação e a pergunta de Maria Aparecida, poderia então desenvolver um pouco mais sobre a tese da integralidade da huella ambiental? Muy bien. Por favor. Gracias, Vini. Cuando yo pensaba, estoy hablando de hace mucho tiempo, hace 27 años, las primeras ideas de la justicia ambiental era una idea que incluso en la academia es muy compleja, muy complexa. No había textos que hablaran de justicia ambiental, sino que hablaban de la justicia de los humanos. Por ejemplo, Rawls, pero después yo leía a Amartya Sen y ya él empieza a hablar unos elementos como más interesantes. Sen, por su práctica con sociedades tradicionales en la India y en Bangladesh, después lleva a pensar que la justicia debe ser otra cosa,
y por eso la teoría de Zen con Martha Nussbaum, que es la teoría de las capacidades, yo la trabajo como profesor, yo enseño derechos humanos en mi facultad, coordino el área de derechos humanos y sería chévere venir a dar una charla de derechos humanos aquí también, y por supuesto también tengo el curso de derecho ambiental, o sea, son mis dos cursos en la graduación. Entonces, la idea de injusticia creo que es la clave. Primero uno tendría que identificar, antes de hablar de justicia, yo empecé justamente a la inversa. Empecé a analizar las injusticias y con base en entender que las injusticias eran múltiples, las injusticias humanas primero, todas las injusticias. Por eso en mi idea de conceptualización y fundamentación yo cuento 25 grandes momentos de injusticia ambiental en los últimos 5 siglos. Entonces yo empiezo por analizar las injusticias humanas y dentro de las injusticias humanas yo encuentro las injusticias con la naturaleza. O sea, las agresiones a la naturaleza, que se dan en conjunto, digamos, no se agrede solo a los humanos separados de la naturaleza, sino como mayoritariamente lo fue en el siglo XVI, XVII y XVIII, por supuesto hasta hoy, pues se agreden a las sociedades tradicionales en América, en África, en Asia, en Oceanía, pues también se está agrediendo a la naturaleza porque la naturaleza termina siendo, no sé cómo se diga en portugués, esquilmada, deteriorada, dañada, afectada, degradada, y entonces el daño a la naturaleza es daño también a los humanos. Entonces, cuando yo junto las injusticias de esos dos actores, empiezo a decir, debe surgir un concepto que integre eso. Y es cuando empiezo a hablar de justicia ambiental. O sea, la justicia ambiental para mí es como una forma teórico-práctica de generar, o mejor, de eliminar las injusticias con los humanos y de injusticias con los elementos de la naturaleza que permitan lo que después teorizo para desarrollar eso, Vini, y es esta idea de se requiere. En el derecho nos enseñaron, quienes estudiamos derecho nos enseñaron el famoso contrato social sobre el cual se construyó la modernidad desde el punto de vista jurídico-político. Entonces yo hablo de la necesidad de un nuevo pacto entre los humanos, pacto social, pero no el pacto del siglo XVI, XVII y XVIII ni del siglo XX, sino el pacto social del siglo XXI debe ser un pacto para resolver los grandes y graves conflictos ambientales. Pero ese pacto será incompleto si no recuperamos un pacto de conexión e interconexión con la naturaleza. Y ese pacto yo lo llamo, lo puedo llamar de manera, puedo citar al autor, que ese concepto me gustó mucho, contrato natural. Michel Serret, francés, escribe un texto que se llama así, Contrato Natural, que invito a que lo lean, Contrato Natural. Entonces, cuando yo me encuentro con la justicia ambiental, necesito unos soportes teórico-prácticos. Los prácticos los tengo con pueblos y sociedades tradicionales de Colombia y con sociedades urbanas con las que vengo trabajando. O sea, está clarísimo, pero además después visito múltiples universidades del mundo que me invitan a echar alguna idea, alguna clase, una charla, y conozco que eso es similar y generalizado. Y entonces digo, contrato social nuevo, neocontrato social, más el neocontrato natural, los junto y me da el contrato ambiental. Creo que el siglo XXI requiere un contrato ambiental en el sentido integral y sistémico. Y ese contrato ambiental será la conjunción de contrato social más contrato natural que me van a producir elementos, ideas, acciones incluso, de justicia ambiental. Professor, podemos associar essa sua discussão na inversão que se fez o ambiente, as pessoas e a economia. Hoje o mundo capitalista, esse externalizador de problemas ambientais, ele tem a economia, as pessoas e o ambiente, inverteu-se a ordem. Né? Buscar essa ordem, nós, por meio de um contrato ambiental, juntando o contrato, o pacto social com o ambiente, ele vai exigir uma demanda muito grande da sociedade. Foram anos desse modelo capitalista externalizador e gerador de danos ambientais. Quanto tempo a gente consegue inverter essa lógica? Muy bien. Yo esperaría que no fueran otros 5 siglos. Primer criterio. Esperaría eso. Pero como no existen las recetas en lo social, en lo humano, en lo cultural,
en lo político, incluso en lo jurídico, no hay recetas. Ustedes saben en derecho, el hecho de que la norma consagre un derecho no significa que al día siguiente se protegió materialmente. Como yo doy mi discurso de los derechos humanos es que los derechos humanos, en primer lugar, el primer concepto son su negación. La gente pelea derechos cuando no los tiene, en últimas cuando son disminuidos, negados, vulnerados, violados. Yo no he visto a Trump, ni a el señor Bezos, ni al señor Zuckerberg, ni al señor Musk marchando, reclamando derechos por la avenida Paulista, o por las calles de Brasilia, o por las calles de Río, o de Salvador, o de Bogotá. Los ricos de Colombia no marchan por la calle 26 y por la séptima, desde la Universidad Nacional hasta la Plaza de Bolívar. No, eso no pasa. Ellos tienen los privilegios, ya no tienen derechos sino privilegios. Entonces, quienes pelean los derechos son quienes no los tenemos. Y la academia debería encargarse y apoyar eso. Entonces, esta idea de los derechos, que son primero su negación, pero luego son la pelea. El segundo concepto que tengo de derechos es que los derechos son primero su negación, segundo su lucha, su pelea, y eso lo llamamos en derecho reivindicación. Aquí reivindico a una mujer maravillosa, disculpen la redundancia, Mary Wollstonecraft, una mujer feminista inglesa, en 1792 escribió un texto maravilloso que se llama Reivindicación de Derechos de la Mujer. Inglesa. Peleando, fue a Francia en la Revolución Francesa y vio cómo los derechos eran de machos, y una mujer francesa llamada Olympia de Gouges escribió los derechos de la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y los revolucionarios franceses la investigaron, la persiguieron, la judicializaron y la llevaron a la guillotina. ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo se atreve una mujer a hablar de derechos si los únicos que tenemos derechos somos los hombres machos patriarcas? Esa es la visión androcéntrica del mundo. Por lo tanto, estas dos mujeres, una francesa y una inglesa, nos pueden estar dando muy buenas lecciones de justamente qué hacer en estos tiempos modernos o contemporáneos para resolver el asunto. ¿Cuánto tiempo? Viene entonces el tercer elemento que digo, los derechos. Los derechos, en su concepto, a veces son el tercer momento. Para mí, primero, negación. Segundo, lucha, pelea, reivindicación. Tercero, a veces se consagran normativamente. Es decir, se gana el derecho. En la pelea se gana el derecho y aparece en la Constitución brasilera, la Constitución ecuatoriana, la colombiana, la francesa, la que sea. Pero ¿quién nos asegura que los derechos se protejan de verdad? ¿Y quién nos garantiza que después no llegue un Trump, o un Bolsonaro, o un Milei, o el que sea, a un gobierno y desmonte los derechos? Ustedes conocen lo que está pasando en este momento en Argentina, en términos educativos nomás. Cómo empiezan a reducirse los presupuestos, etc. Entonces, esa es una regresión de los derechos. Por lo tanto, en mi teoría y en mi práctica y en los cursos de derechos humanos, yo digo que los derechos son una especie de, ¿cómo se dirá en portugués? Una cabulla, un lazo, un... Cabresto. Aqui no Brasil é cabresto. Cabresto, que un indígena o un campesino tiene en su bolsillo. ¿Será recto? O sea, que los derechos van en línea recta para ser protegidos. No, van y vienen en unas vueltas como esa cabulla, ese cabresto que va y viene. Esos son los derechos. Y termino diciendo, los derechos son su historia. Entonces, la historia de los derechos ambientales, en términos de cuánto va a tardar para consagrarse, tenemos que ver que se siguen negando, se seguirán reivindicando, se consagrarán eventualmente. Discúlpeme que tarde un minuto en responder lo siguiente. El derecho que tenemos al ambiente sano en Colombia es de 1991 en la Constitución. Ya era legal 2 años antes, pero en la Constitución 1991. Pero en América, en Abya Yala, tenemos la Convención Americana de Derechos que desarrolla el Protocolo de San Salvador, y en el Protocolo de San Salvador, artículo 11, se supone que todos los americanos y americanas, ojo, no estoy diciendo todos los estadounidenses, no confundir Estados Unidos con América, pero como los estadounidenses con Monroe dijeron, América para los americanos, es decir, América para los estadounidenses, eso no me gusta, ¿sabes? Esa teoría y esa práctica. Entonces, en el año 88, la Convención Americana en el Protocolo de San Salvador definió que todos los americanos y americanas somos sujetos de derecho a un ambiente sano. O sea, ya teníamos. Pero ¿cuánto tiempo se tuvo que tardar
para que todos los humanos, ojo, todos los humanos, tengamos el derecho al ambiente sano, esperar hasta el 28 de julio de 2022, hace 2 años. Entonces miren los tiempos. Entonces supongamos que en tal sitio, en tal momento histórico, especulemos, 2030, por fin la humanidad logra, desde lo alternativo, convencer al resto del mundo, del capital androcéntrico, de la necesidad de transformar esto, y logramos llevar a una norma de Naciones Unidas, o como se llame, la comunidad internacional en ese entonces, en el año 2030 o 2050, aparece la idea de conexión de lo que yo llamo el contrato ambiental. Pero del contrato ambiental firmado por esa Organización de Naciones Unidas del año 30, 40, 50, en español decimos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Tenemos la norma constitucional del mundo que diga eso, contrato ambiental. Pero de ahí a que se proteja especialmente a todos los seres humanos primero, y luego a los elementos de la naturaleza, y después a las generaciones futuras de humanos y de los otros seres en la naturaleza, hay un largo trecho. Es decir, lo que quiero decir, tu pregunta es muy importante, pero no me gustan las recetas en el derecho, porque en el derecho no hay recetas, sino que realmente lo que yo he conocido en mi práctica de los últimos 35 años, en el derecho y en la política ambiental, es que hay que seguir analizando críticamente la negación de los derechos, seguir luchando, peleando y reivindicando por ellos, para que algún día se consagren, pero una vez consagrados, tenemos que seguir luchando porque se lleven a la práctica, se materialicen, porque no faltará quien llegue a disminuir y a regresar y a aplicar el antiprincipio de regresividad de los derechos, porque ya Naciones Unidas lo dijo, la Corte Interamericana lo ha dicho, el Tribunal Brasilero lo ha dicho, la Corte Colombiana ha dicho que los derechos son, en particular los derechos sociales, que incluyen a derechos humanos ambientales, la idea de progresividad. Pero la idea de progresividad, ¿cuándo? ¿En 5 años? ¿En 10? ¿En 20? ¿En 500? Y cierro con esta idea. ¿Cómo se llama esto? Los países más ricos del mundo, las empresas más ricas del mundo de la biotecnología, en Cali, la semana pasada y antepasada, seguían insistiendo en la siguiente idea. Es necesario que pensemos con fuerza la distribución justa y equitativa de los beneficios de la diversidad biológica. Y a mí me parece lo más perverso. ¿Por qué? Porque ellos entienden, por equitativo, que las empresas transnacionales, que las ONGs transnacionales que les acompañan y los estados más ricos del mundo que los acompañan, se apropien injustamente de la diversidad biológica y démosle por ahí un 1% a los pueblos indígenas, a las sociedades tradicionales, a los estados pobres del sur global y a unas ONGs que sean funcionales a nuestro discurso. Y todos contentos. Y yo planteé desde hace unos 15 años, yo entiendo por beneficios equitativos, primero que se midan beneficios, o mejor que se junten una valoración de beneficios y maleficios. No solo beneficios, porque aquí lo que queda y lo que ha quedado en el mundo son maleficios, daños antiambientales. Y entonces cuando yo junte eso y vea que me queda de verdad, yo digo, vamos a distribuir equitativamente. Y le he dicho a pueblos y sociedades tradicionales, en castellano yo hablo de hacer el case, no sé, cuando alguien va a jugar algo, pone algo. Entonces, mi case es 99% para los pueblos y sociedades tradicionales del mundo y estados del sur global, y un 1% para las empresas. Y empecemos a negociar. Pero no podemos empezar a negociar a la inversa. Entonces, hablemos de equidad de verdad, porque lo otro se llama en Colombia y en castellano la ley del embudo. Sí. Y no me gusta esa ley. Me parece injusta. Entonces hay que resolverla. Esa es una forma de acabar con la injusticia ambiental. Con certeza. Buscaremos. Gracias, Sabrina, por tu pregunta, porque ello me permite redondear mi teoría de los derechos ambientales. Esta idea de la geopolítica no es nueva, y yo creo que toda política es geo porque está situada en el ambiente. Geo y Gea, sobre todo Gaia, hay un texto maravilloso que se llama Hipótesis Gaia, chévere que lo lean.
de James Lovelock, apoyado por una mujer maravillosa, Margulis. La hipótesis Gaia es un buen ejemplo de la conexión del ser humano y conexión de la política con la naturaleza. La geopolítica, o sea, la política siempre será situada en el sentido de situada en el ambiente, en Ea, en la Tierra. Pero la conexión o desconexión es histórica y por lo tanto, de nuevo, aquí hay una separación en el capital océntrico del humano con la naturaleza. Entonces parece ser que hay unos espíritus extraños, raros, que son los que ordenan la separación. Yo no creo, son seres humanos concretos, vivos además. A veces son muertos en el sentido de que son herencias del capital océano que está funcionando. Pero, ¿cómo desarrollo yo eso? Y gracias Sabrina por la pregunta, yo necesito, en términos de responder, el quehacer en últimas que es tan importante en el derecho, la crítica principal que se le hizo a John Rawls, quizá uno de los más grandes teóricos del derecho del siglo XX, que nos enseñan en las facultades de derecho en todas las universidades del mundo. La primera crítica que se le hizo a Rawls es: buena su teoría, pero no nos está diciendo el cómo, el procedimiento. Y entonces yo construyo en mi teoría el procedimiento, Sabrina, y ese procedimiento lo llamo estado ambiental de derecho y de derechos, que va a traducir la justicia ambiental. Entonces, ¿qué entiendo yo por estado ambiental de derecho y de derechos? Pues una nueva forma estado. ¿Por qué? Por una razón sencilla, meramente teórica, pero después confirmada en la práctica, que es lo interesante. Yo formulo esta idea del estado ambiental de derecho, me la invento en el año 99 en el examen de admisión al doctorado en Europa. Yo decía, los problemas humanos son cada vez más globales, por lo tanto requieren respuestas globales. Pero curiosamente, las respuestas no son globales, sino son nacionales. Y a veces, extraordinariamente, regionales. Unión Europea, en ese entonces se llamaba la Comisión Europea, y a veces la Comunidad Andina de Naciones, y a veces el Mercosur, y a veces la OEA, y a veces la Unión Africana, pero eso no se ha traducido en lo concreto en decisiones colectivas. Tú hablaste de lo colectivo y tú hablaste de lo colectivo. Entonces, yo digo, es necesaria una nueva forma de Estado, y la bautizo así. En últimas es un Estado ambiental global de derecho y de derechos, por oposición al Estado-nación, que es un Estado sectorializado y parcelado, que eso le encanta al espíritu liberal. O sea, nada más coherente al discurso liberal de la separación del ser humano con la naturaleza que la forma Estado-nación que separó y cementó las territorialidades. Por eso la geopolítica, tendríamos que hablar de ¿cuál geopolítica? Pues la geopolítica del capitaloceno androcéntrico, la que yo controvierto. Esa es la que me interesa desmontar. Pero ¿por cuál es la razón? ¿Cuál es la fundamentación, decimos en derecho? ¿Cuál es el argumento para ir contra el Estado-Nación? No es que yo quiera acabar con el Estado-Nación en el sentido específico, siempre habrá Estado-Nación seguramente, pero debe haber otra forma Estado, que será el Estado ambiental global. ¿Por qué? Por una razón sencilla. La contaminación hoy es global. Los problemas ambientales del mundo son globales. Ergo, a respuestas, o mejor, a problemas globales, respuestas globales. Ergo, el Estado-Nación no nos sirve del todo para resolver los problemas. Pura teoría. En mi texto del año 99, del año 2001 y del año 2005. Año 2020, pandemia. La pandemia, un problema global, ¿cómo lo resuelve las Naciones Unidas? ¿En perspectiva global? No, en perspectiva de Estado-Nación. Todos los estados se cerraron, se separaron, nadie podía moverse. Ese día se confirmó mi tesis doctoral. Nunca creí. Ojalá no hubiera pasado eso. Pero mi teoría reclama una nueva forma de Estado. ¿Por qué? Porque los problemas globales hay que resolverlos de otra manera. Un profesor a quien quiero y aprecio mucho, colombiano, Arturo Escobar, nos dijo a fines del siglo XX, trabajando con comunidades colombolas en Colombia, afrodescendientes en el Pacífico colombiano, dijo, no podríamos resolver los problemas humanos con las mismas prácticas, mecanismos y teorías que llevaron o originaron esos problemas. Necesitamos otras formas. Y yo creo que el argumento Estado ambiental global de derecho puede ser una ruta, un camino. Gracias a ti. Muito obrigada, professor Gregório. Estou segura de que estamos mais animados em poder discutir melhor sobre isso. E onde podemos encontrar as produções, os artigos, os livros que o senhor já escreveu e contribuiu também. Muchas gracias.
por ahora hay tres grandes escenarios. El primero, creo que próximamente, seguramente a partir de la próxima semana, pueden ir a la biblioteca de Prolam, porque siempre cargo en mi maleta libros y es una pena que traje solo 8 libros, que es parte de la producción, 8 libros distintos, por supuesto, no uno solo, sino 8 libros distintos de la producción académica de HITCA de los últimos 7, 8 años. Es una pena no permitir en el avión más peso, pero la próxima vez que me inviten traigo más. Primer escenario, en Prolam, la biblioteca Prolam, estarán los libros, que incluyen mi tesis doctoral, que es la última edición del 2019, la 4ª edición, donde está buena parte de lo que hemos conversado aquí. Segundo, en la web esta mañana, una estudiante maravillosa me mostró en su tableta que compró en formato ebook mi tesis doctoral. Es decir, si ustedes ingresan al sitio web de la Universidad Nacional de Colombia, editorial Universidad Nacional de Colombia, y buscan Derecho, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, o buscan HITCA, el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales, o Gregorio Mesa Cuadros por el buscador, y descargan. No sé si esté en nuestros libros, pero ese está, yo no sabía, y es bueno que esté, y además, según me decían, no es muy costoso, no es muy costoso, es muy barato. Además es una universidad pública, lo único que cobra es la tinta y el papel. La Nacional, como universidad pública, como la USP, no se cobra nada. Y el tercer momento es, si algún día van a Bogotá, nos encantará tenerlos, pasan a la librería de la Universidad Nacional de Colombia, que ahí estará. Yo compré ya. Y insisto, son muy baratos en comparación con los textos de... Bueno, pueden ser un poquito caros en comparación con Brasil, creo yo, pero en Colombia los textos para nosotros siguen siendo caros, pero en el contexto, digamos, latinoamericano son muy baratos. Y por supuesto, si hay la oportunidad de firmarle a alguien el libro, sería maravilloso. Y de pronto que pase por la universidad, y espero además que me inviten y puedo conversar y traer más libros. Gracias, Dini. Gracias por la charla. Con mucho gusto. Un verdadero honor y placer estar. Agradeço muito ao professor Gregório Mesa Quadros por essa tarde maravilhosa, nessa rueda de charlas, né? Nessa roda de conversas. E agradeço bastante também ao grupo de alunos do Prolam, ao Evandro Noro, a Vini Maiana e a Maria Aparecida Martins. Eu tenho a impressão que foi uma tarde excelente, que vai ser de muita utilidade para os nossos alunos nesse projeto Memória que a gente está querendo criar, né? Nós falamos aqui do Estúdio Alfredo Bose, no LAPEL, que é o Laboratório de Estudos Comparados de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras da USP. Eu sou Margarida Nepomuceno, docente do Prolam, e estou junto também com a Sabrina Rodrigues, que é membro dessa comissão que está organizando essa roda de conversa. Então, agradeço muito. Ficamos para uma próxima sessão. Obrigada.